Hola, soy Ricard Ferrando, coach del equipo Virel Art Spain. Lo primero de todo, enhorabuena por el desarrollo y el proyecto del mismo, Arturo. En referencia al halo, pienso que siempre que hablamos de seguridad para este deporte que es la Fórmula 1, es esencial la protección de los pilotos. Diría que es un avance para el automovilismo y mejor escaparate para la Fórmula 1. Los 4 puntos fuertes del diseño de Arturo yo creo que son la visibilidad, la seguridad, adaptabilidad y la estética. Yo como ingeniero de datos de Porsche vengo de trabajar con pilotos que corren en un cockpit completamente cerrado. Entonces, bueno, durante este año, por ejemplo, hemos tenido bastantes accidentes. Todos los accidentes que hemos tenido, los pilotos han salido ilesos y, bueno, gracias al cockpit, al monocasco de fibra de carbono. Bueno, el primer punto importante que hay que aclarar es que, yo sí he sido presidente de la Asociación de Pilotos de la GPDA muchos años y los pilotos, en su gran mayoría, todos están a favor del halo, con sus limitaciones actuales, pero sí que es el halo como un elemento de aumento de la seguridad del piloto, de protección de la cabeza sobre todo, pues todos los pilotos están a favor de él. En cuanto a seguridad, creo que está muy bien resuelto también por varios aspectos. Por un lado, la fortaleza que tiene el sistema, ya que puede recibir un impacto de una rueda incluso a 1000 km/h o el impacto de otro vehículo hasta 100 km/h, y además creo que está muy bien resuelto a la hora de evacuar. Creo que es muy práctico porque permite la salida del piloto más rápida que el halo actual y sobre todo porque es muy elegante. Es transparente, el policarbonato te hace esta transparencia tan importante y yo creo que eso es lo más importante, aparte de poder absorber la energía, aparte de aguantar en caso de un impacto de un neumático, que no se te cuele dentro, ¿no? Y, por ejemplo, ha habido accidentes donde un coche ha pasado por encima de otro y la cabeza del piloto ha estado a milímetros de la rueda de uno de los coches. Entonces creo que es uno de los temas importantes en cuanto a seguridad. Creo que debería implantarse cuanto antes mejor. Al estar diseñado en policarbonato transparente, pues interfiere muy poco con la visión del piloto, ¿no? El halo que se ha presentado recientemente, pues creo que en ese sentido tiene algunas limitaciones, ¿no? Primero porque es opaco, por los ángulos que ocupa. El Hans es un buen ejemplo también de cómo algo muy aparatoso, poco atractivo, poco estético, se ha implementado y ahora cuando conduces un coche, un monoplaza, sea cual sea, si no llevas el Hans te sientes desnudo. Entonces yo creo que con el halo puede ocurrir lo mismo. Se ha de trabajar más el diseño actual y tu proyecto es un ejemplo. Presenta muchas facilidades a la hora de acoplar otros vehículos, ya que como está parametrizado, pues es muy sencillo simular cómo sería en otro tipo de vehículo, no solo Fórmula 1, sino GP2, Fórmula E, etcétera, cualquier coche que tenga el cockpit descubierto. Los puristas quieren que el Fórmula 1 sea un open cockpit, que es un cockpit abierto, y no quieren establecer barrotes, no quieren impedir que también el fan pueda ver el casco del piloto, y que para ellos ya están los sport prototipos, ¿no? Las 24 horas de Le Mans, por ejemplo, los coches, ¿no? Que son carrozados, digamos, y con techo. En cuanto a la estética, a nivel personal, pues la verdad que me parece un diseño súper acertado, ¿no? Porque interfiere muy poco con las formas del coche. Por un lado porque es transparente y por otro lado porque solo está en los laterales y no ocupa demasiado espacio. Bueno, ¿y qué importa la estética? Bueno, la estética aquí cuenta mucho porque la gente que toma las decisiones en Fórmula 1 no son los pilotos y son principalmente el grupo de estrategia. El grupo de estrategia es un grupo representado por 6 equipos y los dirigentes de la Fórmula 1, ya sea FIA y FOM, que son los que explotan los derechos comerciales de Fórmula 1. Tiene mucha importancia porque consideran que el halo actual estéticamente es muy poco atractivo, es muy feo. Entonces, de todo lo que he visto, la verdad, estéticamente es el que más me gusta. Y ojalá coja más el diseño de Arturo, tuyo, porque creo que es muy elegante y la estética aquí cuenta mucho. Me gusta mucho como diseño, pues por todos los puntos que hemos tratado, ¿no? Creo que queda muy bonito y creo que puede ser seguro. Y como decía antes, pues de las otras soluciones que se han visto, pues es la que más me agrada.
Bueno, y espero que hayáis disfrutado de la presentación de Arturo, del proyecto, porque yo he disfrutado mucho, la encuentro tremendamente interesante, está muy bien fundamentada y bueno, felicito a Arturo de verdad por el gran trabajo que ha hecho y además porque proyectos así contribuyen a que los pilotos conduzcamos de manera más segura. Muy bien.